Bien, me escuchan perfectamente, ¿no? Sí, Sí, doctor. doctor, se escucha. Bien, vamos a poner transversal la presentación. Bueno, justamente para terminar el módulo de este mes, de este bimestre, vamos a terminar con una patología que es bastante de temer, como es el cáncer de tiroides, ya que es silencioso, como todo, como toda célula cancerosa. Entonces tenemos que aprender a diagnosticar y aprender también a sospechar eh, cómo nosotros podemos llegar a determinar células cancerosas. ¿De acuerdo? Voy a salir un ratito para poder aceptar a un compañero, creo que es el último que va a ingresar. Muy bien. Patricia, ¿no? Ok. Ya no la aceptamos ya la compañera, no sé quién más está. La última, ¿ya? Listo, ya. Con esto, muy bien. Bueno, entonces empezamos a decir que la cirugía ofrece eh, una comprensión rápida de la estructura vital, obtención del estado de utilidad a corto plazo. Sin embargo, dado la edad de la población, no son todos los pacientes candidatos a cirugía. Por su comorbilidad, la mortalidad más bien es baja y en un porcentaje aumenta con el tamaño y la intervención, ¿ya? Entonces vamos a ver que el cáncer de tiroides empieza con un carcinoma diferenciado de tiroides, ¿ya? Vamos a ver la introducción. El cáncer de tiroides puede tener su origen en el epitelio folicular. Imagínense, el 90 al 95% de los casos en el epitelio folicular, el carcinoma diferenciado de tiroides. En las células parafoliculares o células C, en el 5 al 10% de los casos. Y también puede tener otra naturaleza, corresponderá a los linfomas, a las metástasis tiroideas de otros tumores y a los tumores inclasificables en el 1% de los casos. Entonces volvemos a repetir que el cáncer de tiroides o el carcinoma diferenciado de tiroides, la mayor parte se origina en el epitelio folicular, casi al 100%, miren, 90-95%. El restante se origina en las células parafoliculares o células C, en el 5 al 10% de los casos, y también puede tener otra naturaleza y ya corresponder a otros tipos de cáncer de tiroides, como ser el linfoma, metástasis tiroideas de otros tumores y tumores inclasificables en el 1% de los casos. También hay tumores inclasificables, fíjense. Los tumores malignos de origen folicular se pueden dividir en carcinomas diferenciados de tiroides, que es lo que estamos viendo, con dos variedades, ¿no? Los papilares y los foliculares. Y en carcinoma indiferenciado de tiroides o anaplásico. El cáncer de tiroides poco frecuente supone solamente el 1% de todos los cánceres, el 0,5% en hombres y el 1,5% en la mujer. La incidencia anual de carcinoma diferenciado de tiroides aumentó casi un 50% desde los años 1973. El carcinoma papilar, también abreviado CP, supone el 80% de los carcinomas diferenciados. Y la edad media de presentación está entre la tercera y cuarta década de la vida, quiere decir entre 30 y 40 años. Mientras que el folicular, que representa, se abrevia CF y representa el 20% de los cánceres tiroides, con un pico más frecuente, más allá de las décadas en la quinta y sexta década de la vida.
La edad máxima de aparición de un carcinoma diferenciado en los hombres es 1 década más tarde que en las mujeres, o sea, tarda más en presentarse en los hombres que en las mujeres. La aparición más tardía de este cáncer folicular con respecto al cáncer papilar podría explicar un peor pronóstico del carcinoma folicular que el carcinoma papilar. Ya, entonces fíjense que aquí ya estamos diciendo que el carcinoma folicular tiene peor pronóstico que el carcinoma papilar. ¿Ya? Características histológicas del carcinoma papilar. Este se presenta como una neoplasia invasiva de bordes mal definidos, aunque a veces puede presentar cápsula. El carcinoma folicular histológicamente se caracteriza por una similitud a la arquitectura folicular normal y por la formación de una cápsula. Siempre tiene que tener una cápsula folicular. El diagnóstico de malignidad depende de la demostración de la invasión capsular vascular en este carcinoma folicular. Volvemos a repetir, el diagnóstico de malignidad depende de la demostración de la invasión capsular vascular. El tumor debe infiltrar el espesor completo de la cápsula para confirmarse el diagnóstico. La invasión capsular es un signo de malignidad más seguro que la invasión capsular. O sea, la invasión vascular es un signo de malignidad más seguro que la invasión capsular. Las variantes histológicas descritas son, por ejemplo, variantes de células oxífilas, variantes de células oncocíticas, variantes de células de Hurtle y variantes de células de Ascanase. ¿Ya? Y aquí en este cuadro más o menos mostramos variantes histológicas del carcinoma papilar de tiroides. Tenemos, por ejemplo, en el lado izquierdo acá de su pantalla las variantes, ¿no? Tenemos el carcinoma papilar encapsulado, por ejemplo, que está presente en una frecuencia entre el 8 al 13.8%, y sus características principales serían que el pronóstico es mejor que en el del cáncer papilar típico, y la tasa de supervivencia se aproxima casi al 100% en el papilar encapsulado. La variante folicular también se presenta entre el 8 al 13%, y el pronóstico es similar al del carcinoma papilar convencional. La variante de células claras no tiene porcentaje y el curso clínico es similar a la variante típica del carcinoma papilar. La variante de células altas, presente en un 4 a 3%, dentro de sus características principales está de que la extensión extratiroidea y la adhesión a estructuras cervicales es muy frecuente, y las metástasis a distancia aparecen en mayor proporción que en otras variedades de carcinoma papilar, y la tasa de recidiva también está aumentada. La variante de células columnares tampoco tiene porcentaje y se considera una variante de gran agresividad, asociada a metástasis muy tempranas y asociada a muertes precoces también. La variante de esclerosis difusa está presente en el 1.6 al 5.7% y conlleva un peor pronóstico que el carcinoma papilar típico. Y la variante sólida o trabecular tiene gran propensión al crecimiento extratiroideo y tiende a provocar metástasis pulmonares, ¿no? Entonces, muy interesante las variantes del carcinoma papilar, cada una con sus características propias, ¿no? Bien. El diagnóstico. El cáncer de tiroides generalmente se presenta como un nódulo solitario, sin otra sintomatología, lo que hace que en ocasiones también se retrase el diagnóstico, porque muchas veces hemos dicho no en el tema de nódulo tiroideo, de que el paciente a veces no acude a la consulta, ¿no? Dice, tengo un nodulito nomás, a ver, voy a ver si se me mejora o desaparece, digamos, ¿no? Y así retrasa el diagnóstico. O muchas veces hay nódulos asintomáticos que ni siquiera se palpan, ¿no es cierto? Entonces, la dureza del nódulo, su fijación a plano profundo, la presencia de adenopatía y la parálisis de una cuerda vocal, el crecimiento rápido o la invasión a estructuras vecinas aparecen solo en ocasiones y sugieren naturaleza neoplásica maligna hasta el punto de que la presencia de dos o más de estas manifestaciones hacen que el nódulo tenga una alta probabilidad de ser maligno. Ya nosotros hemos
en la clase anterior o en las clases anteriores repasado todos estos conceptos, ¿no? De que, por ejemplo, volviendo a repetir, si el nódulo es duro, es fijo a estructuras profundas, es de crecimiento rápido, se acompaña de presencia de adenopatías, hay parálisis de una cuerda vocal, sugieren, ¿no? Naturaleza neoplásica. Entonces hay que investigar lo más rápido posible. Más raramente, este nódulo aparece como una masa dolorosa con síntomas locales en un seno de un bocio difuso. Fíjense que más comúnmente el carcinoma o el cáncer de tiroides aparece en el seno de un nódulo tiroideo. Y más raramente el nódulo aparece como una masa dolorosa con síntomas locales en el seno de un bocio difuso. La tendencia a crecer es típica en algunos casos malignos, aunque en algunos casos pueden permanecer estables durante años, ¿no? Por eso es que a veces el diagnóstico tarda, porque el paciente al no ver que cree que el nódulo no acude a la consulta médica, ¿ya? Este ya es una visión histopatológica de la invasión vascular, por ejemplo, en el inciso A, ¿no? Y capsular en la foto B, de un carcinoma folicular de tiroides, ¿no? Con tinción de hematoxilina y eosina, ¿ya? El tamaño del nódulo, ya lo habíamos hablado antes, también tiene relación con la posible malignidad. Mientras más grande un nódulo, hablamos dicho, más probabilidades de malignidad. Los nódulos de 1 centímetro o menores, que son asintomáticos y que con frecuencia se encuentran en el tiroides, al hacer ecografía por otros motivos, se los llama incidentalomas, ¿no? Lo que no se sabe que hay, digamos, son asintomáticos y se lo descubre cuando se hace una ecografía, por ejemplo, por otra solicitud. Generalmente estos nódulos son benignos, no requieren la realización de una punción de aspiración con aguja fina, ¿ya? Y solo en algunos casos seleccionados es necesario un seguimiento ecográfico, los de menos de 1 centímetro. En cambio, ya los nódulos mayores de 4 centímetros tienen un mayor riesgo de malignidad. Y fíjense que aquí hay una ventana. ¿Qué pasa? Ustedes me dirán con los nódulos entre 2 a 3 a 4 centímetros. También hay que estudiarlo, ¿no? También hay que estudiarlo. Porque mientras más grande, más probabilidades de que sean malignos, ¿ya? Como en todo nódulo tiroideo, sistemáticamente se estudia la función tiroidea, determinando la T4 libre y la TSH. La ecografía cervical, además de definir el tamaño del nódulo, si es sólido, si es quístico, puede aportar datos que sugieren la malignidad, como en la presencia de hipervascularización central, por ejemplo, microcalcificaciones, ¿ya? Y la existencia de bordes irregulares. Esos son signos de malignidad en la ecografía. Volvemos a repetir. Hipervascularización central cuando usted le pone el ecodoppler, color, microcalcificaciones y la existencia de bordes irregulares. La punción con aguja fina, PAF, y el examen citológico del aspirado, cuando se aspira, ¿no? La muestra, es el procedimiento diagnóstico inicial más apropiado. Ya lo habíamos dicho, lo habíamos repasado en las anteriores clases también. La punción con aguja fina, esta técnica puede distinguir entre un adenoma y un carcinoma folicular, ¿no? Esta técnica, la PAF, selección citológica de aspirado, es el procedimiento diagnóstico inicial más apropiado. Esta técnica puede identificar el carcinoma papilar, ojo, de nuevo repetimos, corregimos, podemos diagnosticar el carcinoma papilar, podemos diagnosticar el carcinoma medular y el anaplásico. Y para distinguir, ya habíamos dicho también en la anterior clase, entre adenoma y carcinoma folicular, la PAF no es útil, ¿ya? La PAF no es útil, entonces volvemos a repetir para que no nos quede la duda. La PAF nos sirve para diagnosticar carcinoma papilar, carcinoma medular, carcinoma anaplásico, pero no nos sirve para diagnosticar carcinoma folicular. ¿Y qué hacemos en el carcinoma folicular si la PAF no nos puede diagnosticar? Aquí está la respuesta. Es necesario ya un estudio histológico del tumor para comprobar la existencia de invasión, ya sea de la cápsula o de los vasos. O sea, hay que hacer una biopsia escisional, ¿no? Una biopsia escisional. Ya, o sea, hacer la exéresis
o de un pedazo de pieza de tumor, en este caso para detectar carcinoma folicular. En el tumor folicular, la citología informa que la existencia de una proliferación folicular no puede distinguir entre benignidad y malignidad y se catalogaría de sospechosa cuando se hace una PAF, ¿no? Bien, déjenme descansar un minutito, voy a tomar un poquito de líquido. Muy bien, continuamos. La gammagrafía. La gammagrafía tiroidea, volvemos a repetir, tiene poca utilidad, ya que generalmente las lesiones benignas y malignas parecen como hipocartantes y no presentan hallazgos diagnósticos específicos. Su uso se reserva solo en los casos que existe hiperfunción tiroidea. Exploraciones complementarias pueden ser los rayos X de tórax, la tomografía computarizada, y viendo si está fijo a estructuras vecinas y tienen adenopatías palpables, ¿ya? Un problema diferente es el hallazgo casual relativamente frecuente en el 5% en piezas de tiroidectomía por patología benigna de un carcinoma papilar de pequeño tamaño menor a 1 centímetro. Esto quiere decir que muchas veces, por ejemplo, se hace una hemitiroidectomía por patología benigna, quiere decir por un bocio multinodular, y ahí ya durante la patología, la anatomía patológica, se puede descubrir, dice, hasta en un 5% carcinomas papilares de pequeño tamaño menores a 1 centímetro. Que tal vez en la ecografía, digamos, no lo lograron ver, ¿no? Porque es un bocio multinodular. Su incidencia en estudios de tiroides en autopsia según el número de secciones de tejido examinadas, con una media hay en el 10%, nada de estimable, ¿no? Los carcinomas que tienen esta forma de presentación se denominan microcarcinomas papilares, o sea, menos de 1 centímetro, ya que su diámetro no supera el 1 centímetro de diámetro y el pronóstico es excelente para esta variante clínica. Bien, hasta aquí más o menos están corroborando, están entendiendo, están asociando a las anteriores clases, se están dando cuenta. A ver, quiero que me respondan un poco. Sí, doctor. Sí, doctor. Va a entrar examen también este tema, ¿no, doctor? Se están dando cuenta de lo que estamos repasando. Porque fíjense que es casi como un repaso, ¿no? Es como un repaso, estamos repasando las mismas pruebas que se hacen en la patología benigna, se hacen en la patología maligna, solamente que ya los diagnósticos tienen que ser de carcinoma, ¿no? De cáncer, ¿no? Sí, tiene mucha relación entre otras patologías, ¿no es? Apenas lo que cambia la patología, pero los métodos diagnósticos, la PAF, por ejemplo, ¿no? Y podemos utilizar tanto en una contra en otra. Exactamente, ¿no? Eso se están fijando de que son los mismos métodos diagnósticos, solamente lo que cambia sería ya el diagnóstico, ¿no? Si la célula es diferente, ¿no? Y no se olviden, de nuevo les repito, de que la PAF, que es el método diagnóstico específico para cáncer, solo sirve para diagnosticar qué tipo de cáncer: papilar, medular, anaplásico, pero no nos sirve para diagnosticar carcinoma folicular. ¿De acuerdo? Entonces, que quede bien claro, ¿ya? Bien, vamos, continuando. Estábamos por acá. Bien. A veces el paciente consulta por nódulos metastásicos en algún lugar del cuerpo, especialmente en el pulmón o por fracturas patológicas causadas por metástasis óseas. O sea, fíjense que a veces el paciente le va a consultar porque dicen, mire, doctor, me diagnosticaron un nódulo en el pulmón o me fracturé, digamos,
este hueso y sucede que es metástasis. Entonces la metástasis pulmonar se puede presentar como grandes nódulos, como nódulos pequeños o como un infiltrado difuso. La radiografía simple de tórax, la tomografía o el rastreo con yodo puede ponerlas de manifiesto. Ocasionalmente estas lesiones, si son muy extensas, pueden producir grandes cantidades de hormonas tiroideas y presentarse con una clínica de hipertiroidismo, ¿no? De hipertiroidismo. Y las metástasis pulmonares difusas tienden a desarrollar gradualmente enfermedad obstructiva pulmonar, pueden desarrollar shunt arteriovenosos, pueden desarrollar hipoxia, pueden desarrollar cianosis. En cambio, las metástasis óseas más frecuentes son las de la columna vertebral, en la pelvis, en los huesos largos y en el esternón. En el momento del diagnóstico suelen ser múltiples en torno al 70% de los casos y solo únicas en un 30%. Un tercio de los enfermos sufrirá de dolor óseo, o sea que a veces es asintomático, fíjense, ¿ya? El carcinoma papilar es un proceso relativamente benigno. La mortalidad es del 8 al 20% y ocurre con mucha más frecuencia, ya hemos visto, en pacientes con lesión invasivas locales. La supervivencia de los pacientes con metástasis a distancia es del 40, del 27 y del 24% a los 5, a los 10 y a los 15 años. Entonces tiene nomás un buen pronóstico, ¿no? Fíjense que hay una buena supervivencia hasta los 15 años, 24%. Los carcinomas foliculares son los que tienen, ya lo hemos dicho antes también, peor pronóstico que el papilar. Y la mortalidad a los 10 a 15 años es del 10 al 50% en pacientes con tumores invasivos o con metástasis distantes en el momento del diagnóstico. Entonces que nos quedamos de que el folicular es más agresivo, ¿no? Y tiene peor pronóstico, ¿ya? Sin embargo, algunos autores han sugerido que una vez se ajusta la supervivencia para la edad en el momento del diagnóstico, ambos tipos de cáncer diferenciado tendrían el mismo pronóstico. Pero bien sabemos de que el folicular es más maligno que el papilar, ¿no? De peor pronóstico. Tanto el carcinoma papilar como el folicular tienen un excelente pronóstico si están solo confinados a la tiroides. Son pequeñitos o mínimamente invasivos. Los factores pronósticos para el carcinoma diferenciado son, por orden de importancia, la presencia de metástasis a distancia, si tiene o no, la edad superior a 40 años, el tamaño del tumor, la presencia de invasión vascular o capsular, el grado de diferenciación, la variación histológica y la presencia de invasión linfática, ¿no? Entonces, esos son los factores pronósticos por orden de importancia que empeorarían un tumor papilar, ¿ya? O un tumor diferenciado. Tratamiento. El tratamiento es la tiroidectomía, ¿ya? Es la exéresis de la glándula tiroides con una cirugía para los carcinomas diferenciados. La extensión de la tiroidectomía sigue siendo uno de los aspectos controvertidos. Si bien la tiroidectomía total es el tratamiento inicial preferido para la mayoría de los pacientes con carcinoma diferenciado, el carcinoma papilar se discute si se debe realizar de forma sistemática también un vaciamiento ganglionar del compartimento central del cuello, extirpando las adenopatías situadas entre ambas carótidas, entre el hueso ioides y mediastino superior, dado que este es el primer escalón de drenaje linfático con mucha frecuencia, ¿no? En caso de recidiva ganglionar es muy difícil la reintervención del espacio por la fibrosis creada alrededor del nervio recurrente y de las glándulas paratiroides, ¿ya? Si bien el 40% de los pacientes tiene metástasis cervicales mediastínicas, macroscópicamente detectadas, ¿ya? En el momento de la cirugía se detecta metástasis ganglionares regionales microscópicamente en el 50 y el 80%, bastante avanzado, de los pacientes con carcinoma papilar, a los que se les realiza un vaciamiento ganglionar sistemático
al compartimento central, por lo que se aconseja realizar dicho vaciamiento de forma sistemática en cáncer papilar, ¿no? Entonces esa es la razón de por qué se tiene que realizar siempre un vaciamiento ganglionar de forma sistemática en el cáncer papilar. Nos muestra de que en el 50-80% habrá micrometástasis ganglionares en la parte del compartimento central, ¿no? En el carcinoma folicular solo se realizaría vaciamiento central si se comprueba la afectación de dicho espacio, lo que ocurre con mucho menor frecuencia. Entonces, si se diagnostica un carcinoma folicular, solo se realizará vaciamiento central si se comprueba la afectación de dicho espacio, ¿ya? O sea, se lo hace con menos frecuencia. En cambio, en el papilar sí o sí hay que hacer un vaciamiento ganglionar. Ahora, existe consenso sobre la realización de vaciamiento ganglionar lateral radical modificado, extirpando los ganglios de la cadena yugular, espinal y supraclavicular, tanto en el papilar como en el folicular. En todos los pacientes con adenopatías palpables también, cuando la PAF confirme que son metastásicos. Entonces, fíjense que hay un consenso sobre la realización de vaciamiento ganglionar lateral radical modificado, extirpando los ganglios de cadena yugular, ¿no? Cadena yugular, cadena espinal y supraclavicular, ¿ya? Tanto en el papilar como en el folicular. En todos los pacientes con adenopatías palpables, cuando se palpa los ganglios, ¿no? Cuando la PAF confirme que son metastásicos. Tratamiento posoperatorio. Seguimiento. La tiroglobulina es una proteína que se sintetiza en el folículo tiroides normal, en los folículos hiperplásicos del bocio simple, en los carcinomas diferenciados. Entonces, tras la práctica de una tiroidectomía total y la ablación posterior de los remanentes del tejido tiroideo como tratamiento en carcinomas diferenciados con intención curativa, la medición de la tiroglobulina sérica constituye el método más sensible para detectar tejido tiroideo anormal, ¿ya? Entonces, es más sensible para detectar tejido tiroideo normal o maligno. Recidiva de metástasis en el seguimiento, ¿ya? Si estás enfermo y de que no hay otras fuentes que pueden elevarla falsamente. Entonces, la tiroglobulina es como una sustancia que monitorea la aparición de probables complicaciones o metástasis o recidiva de los tumores tiroideos, en este caso. ¿Ya? Bien. Ahora el carcinoma medular de tiroides. ¿Se acuerdan de la calcitonina, no? La calcitonina que pedíamos para diagnosticar el carcinoma medular de tiroides. A ver, vamos a ver si la nombra acá. Vamos desarrollando un carcinoma medular de tiroides. El carcinoma medular de tiroides descrito por Hazard en 1959 deriva de las células parafoliculares o células C en la tiroides y producen calcitonina, fíjense, ¿no? Por eso es que se pide calcitonina para diagnosticar si es un carcinoma medular. Puede presentarse de forma esporádica o formando parte de los síndromes hereditarios de neoplasia endocrina múltiple, llamado también MEN tipo 2A, que lo constituyen el carcinoma medular de tiroides, el feocromocitoma, que es un tumor de glándulas suprarrenales, y hiperparatiroidismo, quiere decir las hormonas paratiroideas elevadas, ¿ya? Ese es el de tipo 2A, y el de tipo 2B, de neoplasia endocrina múltiple, tiene el feocromocitoma, el carcinoma medular de tiroides, tiene los neuromas mucosos y además el hábito marfanoide, ¿ya? O como un carcinoma medular de tiroides familiar que se transmite sin asociarse a otras neoplasias endócrinas. Puede presentarse de las tres formas. El 80% de estos cánceres es esporádico y el resto hereditario. Ocasionalmente, el carcinoma medular de tiroides puede secretar otra hormona, como ser la adenocorticotrofina, puede secretar serotonina, puede secretar prostaglandinas, etc., que explicarían, por ejemplo, la diarrea, el síndrome de Cushing o el
facial, la cara roja de estos pacientes, ¿no? El eritema facial en algunos pacientes con enfermedad avanzada. El cáncer medular de tiroides esporádico se presenta típicamente en la quinta, sexta década de la vida y es algo más frecuente en las mujeres, siempre en las mujeres, ¿no? Estamos hablando del cáncer de tiroides. Es un tumor sólido, generalmente bien delimitado, ¿ya? Cuya localización inicial más frecuente es en la mitad superior de los lóbulos tiroideos, arriba, ¿no? Donde es mayor el número de células C. Interesante, ¿no? Bien. Vamos a tomar un líquido otra vez. Pueden hacerlo ustedes también. Un pequeño descanso de un minuto. Muy bien. Volvemos. Formas de presentación. En el 80% de los casos se presenta como un nódulo tiroideo único. Estamos hablando del medular, ¿no ve? Sin otra sintomatología. En un 20% de pacientes se asocia a diarrea por el aumento de la motilidad que provocan hormonas que secreta el tumor, como ser prostaglandina, serotonina y polipéptido vasoactivo intestinal. La función tiroidea es normal y la PAF es la necesaria para sospechar el diagnóstico que se confirmará al comprobar la elevación de calcitonina en plasma. Ya lo dijimos, ¿no? Calcitonina en plasma. La determinación rutinaria de calcitonina en el diagnóstico del nódulo tiroideo, aceptada por unos y no aceptada por otros, por su mala relación costo-beneficio. Pero si tienen a la mano hay que hacerlo, ¿no? Fuera del cribaje familiar, la determinación de calcitonina tenía su principal indicación en nódulos en los que la PAF sugiere un diagnóstico de cáncer medular de tiroides. Y en el seguimiento del paciente operado con cáncer medular de tiroides. La gammagrafía tiroidea no tiene valor en el diagnóstico. Cuando se sospecha la existencia de diseminación, realizaremos una tomografía. Aquí tenemos unas muestras de imagen macroscópica de un carcinoma medular de tiroides esporádico, ¿no? Fíjense la glándula tiroides con la invasión en esa parte amarilla, ¿no? En la invasión tumoral de un carcinoma medular. ¿Ah? Bien. Táctica quirúrgica en el carcinoma medular. A menos que haya descartado el síndrome de neoplasia endócrina múltiple 2 con el estudio genético, es indispensable la determinación de catecolaminas, o sea, corticoides en sangre, y metanefrinas en orina de 24 horas y la determinación también de calcio en el carcinoma medular para descartar la presencia de un feocromocitoma, ¿ya? E hiperparatiroidismo antes de proceder al tratamiento del carcinoma medular de tiroides. Entonces, hay que hacer un protocolo preoperatorio también determinando esta sustancia para descartar esos diagnósticos en el carcinoma medular de tiroides. El carcinoma medular de tiroides no capta radioyodo ni suele responder a la quimioterapia. Y la radiación externa, por lo que la cirugía es la única opción, tanto en el tratamiento inicial como en las recidivas y las metástasis. Interesante, ¿no? La cirugía es el único método, ya, intervención de elección en el cáncer medular de tiroides como tratamiento inicial de las recidivas y la metástasis. La intervención de elección en el cáncer medular de tiroides es la tiroidectomía total, es decir, la exéresis de toda la tiroides, ¿no? De toda la tiroides que la tenemos acá, ¿ya? Dada la alta incidencia de enfermedad bilateral, tanto en la forma esporádica como en la de familiar. Seguir de forma sistemática y hacer un meticuloso vaciamiento ganglionar del compartimento central del cuello, existan o no adenopatías visibles. ¿Ya? Igual hay que hacer vaciamiento ganglionar. El seguimiento de un paciente intervenido en carcinoma medular, ¿qué hacemos? Tras la cirugía se requiere la administración de tratamiento hormonal sustitutivo
le damos levotirosina para corregir el hipotiroidismo iatrogénico. ¿Por qué decimos hipotiroidismo iatrogénico, alumno? Porque siempre que se va a hacer una tiroidectomía total, cuando nosotros retiramos, los cirujanos, la tiroides, bien por detrás de la glándula, en la parte superior y en la parte inferior están las glándulas paratiroides, que son como unas baterías así chiquititas, de esas baterías de reloj, ¿no ves? Son bien chiquititas, color amarillo pálido, así. Entonces, la mayor parte de las veces, lo ideal es diferenciarlas, encontrarlas, porque son una a la derecha, una a la izquierda, una abajo y una superior, una superior a la derecha, una superior a la izquierda, una inferior a la derecha y una inferior a la izquierda. Entonces, 4, digamos, sería lo mínimo que podríamos encontrar. Encontrarlas y no extirparlas, ¿no? Porque cuando uno las extirpa, las glándulas paratiroides, hay alteraciones en el metabolismo del calcio, puede haber una hipocalcemia así, pero muy, muy, muy grave, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es importante en la cirugía, pero si vos has manipulado también esas paratiroides durante la cirugía, puede darse la hipocalcemia, ¿ya? Bien. A diferencia del cáncer diferenciado, no tiene lugar en este caso ni el tratamiento hormonal supresivo ni el tratamiento con yodo, ¿ya? 2 o 3 meses tras la cirugía determinaremos la concentración de calcitonina y también de antígeno carcinogénico, debido a que este marcador es también útil en el seguimiento de los pacientes, ¿no? Si aparece una metástasis, ¿ya? Entonces concentraremos calcitonina y antígeno carcinoembrionario. Si los marcadores están en cifras normales, la determinación de calcitonina tras la estimulación con calcio y pentagastrina posibilitará la detección de enfermedad residual de forma más precoz. La frecuencia de recidivas es elevada, superior al 50 al 10%, ¿no? Eso es interesante. ¿Cuál es el pronóstico en el cáncer medular de tiroides? Tiene el peor pronóstico de los carcinomas diferenciados. El pronóstico del carcinoma medular de tiroides depende fundamentalmente del tamaño del tumor y la presencia o no de metástasis ganglionar, ¿ya? También son factores de mal pronóstico, la edad superior a los 40 años, el sexo masculino, la afectación extratiroidea y el carcinoma medular de tiroides esporádico perteneciente al MEN2, ¿no? Al signo de neoplasia múltiple 2. La resección completa de un carcinoma medular de tiroides sin afectación ganglionar produce un 100% de supervivencia. Entonces, fíjense que la extirpación total del carcinoma medular de tiroides sin afectación ganglionar, cuando no hay metástasis en los ganglios, produce un 100% de supervivencia. A los 10 años la supervivencia del 70%, si están afectados los ganglios linfáticos, sería solo supervivencia del 70%. A los 10 años si están afectados los ganglios. Y en estos casos es difícil conseguir que la calcitonina se normalice, pues, de por vida tras la cirugía si están afectados los ganglios linfáticos, porque todo el tiempo va a dar metástasis, ¿no? Ahora, si hay metástasis a distancia, la supervivencia a los 10 años disminuye hasta el 20%. Los pacientes de menores de 40 años al diagnóstico tienen una supervivencia a los 5 y a los 10 años del 95 y 75% respectivamente, comparada con el 6 y el 50% para los pacientes de más de 40 años. Siempre más bajo el tema de supervivencia en los pacientes añosos, ¿no? Siempre más bajo. Bien. Ahora mostramos este cuadro donde resumimos un poquito la supervivencia del carcinoma medular de tiroides, pero por el tamaño del tumor. Ya hemos aprendido y recordamos de nuevo que mientras más grande el tumor, ustedes me dirán, menor supervivencia, doctor, ¿no? Y hemos aprendido que menos de 1 centímetro, mayor supervivencia, mayor a 4 centímetros, peor supervivencia, y una ventana entre 2 a 4 centímetros donde la supervivencia también es mayor.
Entonces, no hace falta decir, ¿no? Porque ya lo hemos dicho, estamos repitiendo, estamos recordando, y por favor guárdenlo siempre eso en sus mentecitas, porque estamos recordando, ¿no? Lo que ya lo hablamos, volvemos a recordar, fíjense, vamos viajando en el tema y vamos recordando, vamos diciendo de nuevo, vamos mostrando cuadros, ¿ya? Entonces aquí, en este cuadro, la supervivencia del carcinoma medular, volvemos a decir lo que en el estadio 1, con un tumor menor a 1 centímetro y sin ningún nódulo, la supervivencia sería 5 años 100%, o sea, muy buena supervivencia. En el estadio 2, de 1 a 4 centímetros, el tamaño del tumor, sin ningún nódulo, la supervivencia sería a los 5 años el 90%. En el estadio 3, cualquier tamaño del nódulo con nódulos positivos, la supervivencia baja al 70%. Y en el estadio 4, cuando ya hay metástasis a distancia, con nódulos positivos, la supervivencia a los 5 años baja al 20%. Muy bien. Ok, ahí termina el carcinoma medular. ¿No? Fíjense que ya hemos visto carcinoma papilar, carcinoma folicular, carcinoma medular. Ahora vamos a ver el carcinoma anaplásico, que está entre los carcinomas indiferenciados de tiroides. Indiferenciado, ¿ya? Escuchen bien. Es el prototipo de los carcinomas indiferenciados y su frecuencia ha ido disminuyendo hasta situarse hoy día por debajo del 5%. O sea, no es muy frecuente, pero cuando aparece, yo he visto solamente creo que 1 o 2 carcinomas anaplásicos en toda mi vida, ¿no? Y son de crecimiento muy rápido, vienen muy duros, pétreos, así. Y no hay nada que hacer, ya lo vimos en la anterior clase. Pero volvamos a recordar, volvamos a repetir, volvamos a repasar. Es un tumor de gran agresividad. Crece rápido, invade pronto las estructuras vecinas y metastatiza precozmente. O sea, da una metástasis precozmente y hemos dicho que los pulmones y los huesos son los órganos más frecuentes que se dañan, ¿no es cierto? Se asocia a una mortalidad del 100%. No hay supervivencia. Según el tipo celular predominante, el carcinoma indiferenciado puede dividirse en carcinoma de células escamosas, de células gigantes, de células fusiformes. Parece que estos subtipos no conllevan un significado pronóstico, eso le iba a decir, ¿para qué, digamos, saber o para qué estudiar de qué tipo subhistológico tenemos si la supervivencia es 0, ¿no? Y lo dice aquí el texto, ¿no? Ya yo lo estaba pensando y miren, lo dice el texto. La mitad de los pacientes tienen carcinoma diferenciado previo, coexistente, imagínense, con evidencia de desdiferenciación y ocasiones asociados con la pérdida de la proteína supresora tumoral TP53. La forma de presentación, el carcinoma anaplásico se presenta típicamente en pacientes muy añosos, ¿no? Entre 60 y 70 años, bajo 4 formas distintas. Paciente con un bocio difuso multinodular, paciente con un carcinoma diferenciado preexistente ya tratado, paciente sin patología tiroidea previa con un gran tumor tiroideo y paciente con metástasis a distancia de carcinoma anaplásico. En cualquier caso, el paciente suele referir la presencia de un tumor cervical de crecimiento muy rápido, así como les dije, con síntomas compresivos asociados, le va provocando disnea, disfagia, asfixia, ¿no? Menos del 10% de los pacientes está por debajo de los 50 años de edad y entre el 60 y el 70% otra vez son mujeres. El tumor tiene invariablemente una consistencia casi pétrea. Pétrea quiere decir dura, crece muy rápido, infiltra rápido, se adhiere a estructuras vecinas rápido, ocupa toda la cara anterior del cuello rápidamente. Hay mucha enopatía cervical en más de las 3/4 partes de los casos. Causa síntomas compresivos, lo volvemos a repetir, disfagia, disnea, difonía, estridor, dolor, asfixia. ¿Ya? Metastatiza precozmente, el 75% en el momento del diagnóstico, tanto por vía linfática como hemática, ya ha ido a pulmón en el 80%, huesos y cerebro 15%, suprarrenal 33% y abdomen 17%. Su letalidad no depende tanto de las metástasis como de la invasión a las estructuras cervicales.
En cuanto al diagnóstico, solamente la PAF o la biopsia quirúrgica puede catalogar el proceso. La tomografía computarizada puede determinar la extensión del tumor tiroideo, identificar invasión de grandes vasos y la vía aérea superior. La mayoría de las metástasis pulmonares son nodulares y pueden ser detectadas en la radiografía de tórax. Las lesiones óseas son habitualmente líticas, o sea, deshacen el hueso, ¿no? En ocasiones es necesario tener una biopsia incisional para diferenciarlo de algunos linfomas y de carcinomas medulares pobremente diferenciados. Intervención en la que puede practicarse una traqueostomía si existen síntomas de compresión traqueal. La estrategia terapéutica en este tipo de tumores, en el carcinoma anaplásico que no hay nada que hacer, obviamente es paliativo. En menos de la mitad de los carcinomas anaplásicos se puede realizar una tiroidectomía, por lo que en muchos casos el único gesto terapéutico posible es una descompresión traqueal, una traqueostomía para evitar la asfixia del paciente. La supervivencia media tras el diagnóstico es de 3 a 7 meses, mueren rápido. El pronóstico es peor cuanto más grande es el tumor y existe metástasis a distancia o síntomas obstructivos agudos y leucocitosis. Interesante, ¿no? Bien. Ahora repasemos ya otros tipos de tumores. Ya hemos visto, y no se va a olvidar nunca, creo yo, ¿no? Carcinoma papilar, carcinoma folicular, carcinoma medular, carcinoma anaplásico. ¿Ya? Los tres primeros son diferenciados y el último es indiferenciado. Ahora hablemos un poquito en estas últimas 5 diapositivas de otro tipo de tumores que hay en la glándula tiroides. Por ejemplo, el linfoma. La prevalencia del linfoma tiroideo está aumentada en la actualidad. Llega a ser casi el 5% de los tumores tiroideos y el 2% de todos los linfomas. La forma de presentación se presenta con mayor frecuencia también, así como el anaplásico, a los 60 años de edad, y mujeres de nuevo, ¿no? Lo que contrasta con la mayor parte de los linfomas que son más frecuentes en el varón en otros sitios. La presentación clínica más habitual es un bocio de crecimiento rápido también, no tanto como el carcinoma anaplásico, pero generalmente afecta a toda la tiroides y con frecuencia provoca síntomas compresivos como dolor, disfonía, estridor, disfagia y en ocasiones también hipotiroidismo, fíjense, en ocasiones hipotiroidismo. ¿Cuándo diagnosticamos un hipotiroidismo? Cuando la TSH está alta y la T4 libre está baja, ¿no es cierto? Los datos de laboratorio saben mostrar un ascenso de anticuerpos antitiroideos, ¿no? Hasta en el 75% de los casos. La función de la tiroides puede ser normal, si bien el número considerable de los pacientes puede presentar un hipotiroidismo subclínico en el 14% o sintomático en el 27%. ¿Cuándo sería un hipotiroidismo subclínico? Un hipotiroidismo subclínico sería cuando la TSH estaría alta, ¿no? Y la T4 libre estaría normal. Ahí sería un hipotiroidismo subclínico, ¿no es cierto? Bien. Esto sugiere que el linfoma puede llevar de una tiroiditis preexistente, lo que explicaría también la mayor incidencia de este linfoma en el sexo femenino. En consecuencia, la tiroiditis de Hashimoto se asocia a un riesgo pequeño pero neto de padecer un linfoma. Se calcula que entre un 1 y un 2% de los pacientes con enfermedad, o sea, la tiroiditis de Hashimoto, desarrolla el linfoma. La ecografía, la gammagrafía no son diagnósticos, solamente la primera puede ayudar en el estudio de extensión. Ya la PAF, la punción con aguja fina, permite la sospecha del linfoma en el 90% de los pacientes, en los cuales debe realizarse una biopsia abierta confirmativa, ya que la coexistencia de la tiroiditis puede crear dificultades de interpretación de citología. La clínica debe ser bien valorada para aceptar solo el diagnóstico de tiroiditis o linfoma asociado de una tiroiditis. Entonces, descartar siempre tiroiditis, ¿no? en estos pacientes, ¿ya? ¿Cuál es la estrategia terapéutica? Volvemos a la tiroidectomía, pero en este caso dice, ojo, linfoma, la tiroidectomía no se emplea de forma rutinaria en el tratamiento del linfoma tiroideo, si bien una exploración quirúrgica muchas veces es necesaria tener un adecuado material para el estudio histológico. Una vez confirmado el diagnóstico, se debe realizar un estudio de extensión con una tomografía corporal total, una biopsia de médula ósea y una gammagrafía con galio, puesto que es indispensable para la selección de tratamiento apropiado. El pronóstico depende de la extensión de la enfermedad.
Entre el 20 y 30% de los casos el tumor está confinado a la glándula y se considera un estadio 1E. Solamente enfermedad local, o sea, sin afectación ganglionar. La afectación ganglionar ya ocurre en el 60% de los casos y se considera un estadio 2E. Se afecta a los ganglios solamente por encima del diafragma. Entre el 20 y el 30% de los pacientes tienen un estadio 3E, afectación ganglionar por debajo del diafragma. ¿Ya? El resto, un estadio 4E, diseminación visceral a distancia. Y como el tumor es radiosensible, la radioterapia externa es el tratamiento indicado por el estadio 1E y 2E. Si bien la tiroidectomía total puede mejorar el pronóstico en los pacientes con afectación intratiroidea únicamente, pero ya no en el resto de los casos. ¿Ya? Quiere decir que cuando el linfoma está solo dentro de la tiroides, puede hacerse una tiroidectomía total, pero en el resto de los casos, cuando ya hay diseminación, mejor no. Hay que irse siempre a la radioterapia. En los demás estadios hay que administrar quimioterapia tras la radioterapia. En tendencia creciente, el uso de quimioterapia como tratamiento definitivo, iniciar en estadios 1E y 2E en lugar de radioterapia. Generalmente se usa la combinación de ciclofosfamida, adriamicina, vincristina y prednisolona, CHOP, por su abreviación. La supervivencia global se sitúa por encima del 50% de los casos hasta los 5 años. Sí podemos llegar a desarrollar este tipo de estrategia terapéutica. Y por último, en la última diapositiva tenemos el carcinoma metastásico de tiroides. Y en la tiroides pueden metastizar otro tipo de cánceres del cuerpo humano, como ser melanomas, como ser cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de intestino, cáncer renales, cánceres uterinos, tumores de cabeza y cuello y linfoma. En ocasiones, el primer signo de uno de estos tumores es la aparición de una masa en el cuello, obviamente. En ausencia de evidencia de tumor de otra localización, dicha masa debe ser catalogada como de origen tiroideo. Pero generalmente cuando está metastatizado aparece y hay en otras diferentes partes del cuerpo que permitan confirmar el diagnóstico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, fíjense alumnos que con esta última diapositiva hemos terminado el tema. Bastante interesante. Entonces vamos a volver con ustedes acá. ¿Ya? ¿Qué les ha parecido? Bien, doctor, pero tenemos que leer más, ¿no ve? Muchas informaciones, pero da para hacer las Es casi, asociaciones. Sí, hay cosas que hay casi, que tenerlas en cuenta, ¿no? Pero que todas se engloban, ¿no? Hay que tener orden para poder leer y para poder repasar. Todas están englobadas y hacer un resumen, ¿no? Para no confundirse, ¿ya? Porque son 5 tipos de cánceres, ¿no? 4 tipos de cánceres, perdón, y los otros que no son ni los diferenciados ni los diferenciados, que son los otros tipos de cáncer, ¿no? doctor. Adelante, adelante. Ya, como estaba hablando, ¿no? Por ser este 4 tipos de diferentes de cáncer. Yo durante la exposición me percibí que casi todos, ¿no? Menos el folicular, se diagnostica con la PAF. Con la PAF. Sí, entonces el folicular sería para diagnosticar, para saber que estamos frente a un carcinoma folicular, sería casi un descarte, ¿no? Hacemos primero la PAF, porque por ser un nódulo, ahí hacemos la PAF. Por dar negativo la PAF, entonces hacemos lo que sería la segunda vez, ¿no? De la PAF y después una biopsia, ¿no? Una biopsia, exactamente. Del folicular. Ah, ya, perfecto. ¿No? Exactamente, ya para descartar que no sea el folicular hay que hacer una biopsia, llegar hasta el tumor y hacer una biopsia excisional, ¿no? En realidad, retirar un pequeño trozo de tumorcito, ¿ya? Esa parte tiene que quedar bien clara, ¿no? Que el medular, el papilar, el anaplásico pueden ser diagnosticados mediante PAF y el folicular no. ¿Y cuál es la causa? La invasión vascular
¿no? Y neural del folicular, ¿no? Que solamente viendo la invasión vascular y neural se puede diagnosticar un folicular, ¿no es cierto? Sí, sí. Doctor, buenas tardes. Doctor, Buenas tardes. Hablaba sobre el tumor del carcinoma anaplásico. Decía que es de gran agresividad y es 100% mortal. Doctor, ¿este tumor solo se da en pacientes ancianos o se ¿Hay da en etapas más jóvenes? alguna probabilidad de que se dé en más jóvenes? Muy poca probabilidad, sí, y más en mujeres, ¿no? Hablaba también en una parte ahí del texto. Pero generalmente se da en personas mayores de 60 años. Pero hay probabilidad de que se dé antes. Pero el crecimiento, digamos así, es abrupto, es rápido, ¿no? Es rápido, crece rápido. Y es duro, es pétreo, ¿no? Entonces Claro, es la diferencia para diagnosticar un anaplásico. Usted lo va a palpar y no se va ni a mover, no es fijo a estructuras vecinas, ¿no? Doutor, tenho uma dúvida. Se é um caso de tireoidectomia, Ya. se é total, como que procede, como sucede el paciente? Después, ¿cuáles los síntomas que va a tener? Si tiene algún que va a tener por toda la vida por hacer la cirugía. Sí, hay pacientes que toman levotirosina de por vida, suplementación hormonal. Ya, gracias. Generalmente, Doctor, buenas tardes. con Lara un ratito ya. Generalmente, Lara, se debe dejar un pequeño fragmento de glándula tiroide, ¿no? En la parte superior, generalmente en el lado izquierdo se deja, ¿ya? Pero imagínese, si usted ya sabe qué tipo de cáncer es, si es papilar, es de mejor pronóstico, ¿no es cierto? Si es folicular, tiene peor pronóstico que el papilar. Y si es medular, aún más peor pronóstico que los anteriores dos. Entonces no nos atreveríamos a dejar un fragmento de tiroide. Es mejor retirarlo todo y hacer una suplementación de por vida con levotirosina. ¿Me entendió, Lara? Sí, doctor. Porque imagínense, nosotros dejamos un pequeño fragmento, ¿no? Aquí en el lado izquierdo, que generalmente se deja un pequeño fragmento en el lóbulo superior, dependiente e irrigado por la tiroidea superior, la arteria. Pero vamos a tener que hacerle seguimiento constante a ese fragmento y estar pensando, ¿será que va a desarrollar cáncer o no será? Y después vamos a tener la dificultad de hacerle una PAF a ese lugar, es más difícil porque es más pequeño. Entonces mejor equipar todo, ¿no? Eso es lo más ideal, creo yo. ¿No creen? Creo que sí, doctor. Porque Sí, para el paciente va a ser más una cosa a investigar recorrentemente. exactamente, ¿no? Va a estar todo el tiempo pensando, ¿será que tengo cáncer? ¿Será que haciendo sus controles? En cambio, si realmente certificamos de que hemos sacado toda la pieza operatoria, tenemos todo la glándula tiroides afuera y no hemos dejado ningún remanente y sabemos que le vamos a dosificar con levotirosina, la calidad de vida de ese paciente va a ser mucho mejor, yo creo, ¿no? Ya. Doutor, mi duda não é deste tema, é que estava repassando e em tumor de cabeça e coelho habla de los segundos tumores primários, não? E a relação de estes segundos tumores primários sempre vão ter relação com a localização de los primeiros tumores? En realidad los segundos tumores primarios, ¿no? Hay que buscarlo, ¿no es cierto? Ahí en el tema hay que buscarlo. Si está en el tórax, hay que pedir una tomografía o un rayo X.
y si está en el esófago, hay que pedir un esofagograma o una endoscopía. ¿No es cierto? Ah, bien. Entonces, como se utilizan la localización de los primeros tumores para más o menos saber dónde puede tener los Ajá. segundos. Exactamente, ahí está, esa es la palabra, Thais. Usted sabe dónde están los primeros y busca los segundos tumores. Mientras sí. más alto, ¿no? Buscamos en tórax y en pulmón. Y mientras más bajo, en la parte de la garganta, buscamos en el esófago y, sí, en el esófago superior, ¿no es cierto? Mediante esofagograma y endoscopía. Ajá, Pero al entonces mismo siempre tiempo, tenemos una dirección, ¿no? pero al mismo tiempo, ¿no ves? O sea, lo encontraste y buscas los otros. Ah, ya, muchas gracias. Ya. Doctor, ¿Quiere? tengo una duda, pero es en relación a los tumores en general. Yo estaba mirando un reality show donde se acompaña el día a día de una clínica. Y la doctora, cuando llega a algunos tumores, algunos quistes, ella hace el exame físico, por ejemplo, si tiene movilidad, su dureza, si es más palpable, como essas características. Como cualquier masa, Eh, semiología. sí, después de esto, ella saca los tumores o los quistes. Por ejemplo, en el episodio que yo he mirado por último, sacó un lipoma. E também toda a capa para que não haja recidiva, essas coisas. E depois que ela saca, que ela vai fazer os exames, por exemplo, a biópsia, a toma de biópsia. E me quedou na dúvida se essa prática é corriqueira, é normal, ou se é só em país onde ele vive, porque para mim deveria ser primeiro, por exemplo, a questão dela PAF ou de biópsia, dependendo do tumor, para depois sacá-lo, para que não corra risco de metástase ou coisa do tipo. Ela baseia seu diagnóstico só na clínica. ¿En qué tipo de...? Ah, o sea, ¿no hace PAF? No, en los episodios que ha mirado, no ha mencionado nada de este tipo. Ella solo hace la semiología, entonces saca ellos. Solo hubo un episodio en que ella no ha retirado ese tumor. ¿Qué tipo de tumores? Uno fue un lipoma. Ese benigno. Sí, pero es eso mi duda. Si se puede hacer en relación de ella ter sacado esse exame solo com base em la clínica, ter tanta certeza a ponto de realizar esse procedimento, si es normal hacer eso. Esa era mi duda. Ya, la recomendación y el protocolo que manejo yo y se maneja y se debe manejar es hacer siempre la PAF, ¿no? Porque puede ser hasta un melanoma o puede ser un tumor de partes blandas y entonces vos lo vas a manipular y vas a diseminar. Entonces siempre hacer la PAF. Ok, gracias, doctor. Muy bien, excelente pregunta. Y fíjense que ese es un error que a veces se comete de no hacer una punción con aguja fina puede ser de un pequeño tumor que parece un lipoma, inclusive superficial, ya sea de pierna, de muslo, de espalda, de cuello. Entonces siempre mejor es hacer la PAF, ¿no? De axila inclusive pasa también. Ya, entonces siempre mejor hacer PAF porque hay que documentarse, ¿no? Bien, creo que no hay ninguna otra pregunta. Bien, hay personas, hay alumnos que están faltando dar su prueba. Hoy veré con el presidente a qué hora podemos, ya que van a repasar ustedes para la prueba, seguramente, tal vez, no sé, mañana o el domingo, nos encontraremos media hora o 40 minutos con esos alumnos que faltan, yo les voy a pasar la lista, y entonces ya más estudiados, ustedes también van a poder responder con mayor fluidez estos últimos temas también, porque no quiero hacerles preguntas sin que no estudien, no es razonable tampoco, ¿no? Entonces tienen que dominar el tema,
faltan 3 temas para tomar el examen: trauma de cuello, bocio, nódulo y cáncer de tiroides. Entonces, para que estudien bien y puedan responder, ¿ya? Y sobre el tema también, y sobre el examen también, hoy día me voy a poner a trabajar y mañana ya les vamos a comunicar el formato, ¿ya? El examen va a ser a la misma hora de clase nomás, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces se preparan, tranquilos, repasen, así como están repasando ahora. Me gustan las preguntas porque están bastante metidos en el tema, ¿ya? Me han estado escribiendo bastantes alumnos y me dicen que les ha gustado mucho, se les está quedando, ¿no? Más información, y eso es muy importante, ¿ya? Entonces me alegra mucho de que les esté gustando la forma de avanzar. Claro que obviamente nos falta un poquito la práctica, ¿no? Pero seguramente nos podremos trabajar en las prácticas en otros bimestres, ¿no? ¿Ya? Eso entonces, chicos. No sé si tienen algo para acotar. No, doctor, la verdad que este método que estamos pasando es muy bueno, como habló, porque cuando vamos a desarrollar para estudiar la prueba, ¿no? Ya está fácil, porque estamos repasando siempre. Así es, Thais. Exactamente. Y lo he notado también en ustedes, porque el grado de preguntas de ustedes, el grado de participación, están bien ubicados, ¿no? Porque no, a veces uno le pregunta y en la luna, digamos, ¿no? Y eso normalmente pasa cuando vos no repasas un tema y vas directamente al parcial 2 días antes. ¿Cuándo es el parcial? Digamos, ya bueno, el lunes 18, creo, ¿no? Ya, voy a estudiar sábado y domingo, entonces ya no se te queda nada. Es muy difícil que un estudio fugaz así, ¿no? Como uno corre, ¿no? Va corriendo, voy a estudiar. Entonces, que se te fijen los conceptos. En cambio, el estudiar significa avanzar, evolucionar y razonar, y además fijar conocimiento, ¿no? Es muy diferente, fijación. La fijación del conocimiento es lo más importante que el ser humano tiene, porque cuando vos fijas el conocimiento, ya llegás a dominar un tema y podés razonar, podés ver, podés acordarte, y nunca más vas a dejar, digamos, de recordar esos protocolos que vos has estudiado, ¿no? Entonces, fíjense que nosotros aquí, como que más o menos 3 veces, ¿no? Repasamos el tema, ¿no? La clase maestra que yo doy, ¿no? La exposición del tema explicada, eh, lentamente, con mucho raciocinio, con mucha experiencia. Después ustedes estudian para su prueba, también repasan, ¿no? Y ahora van a estudiar de nuevo para examen. Entonces, 3 veces vamos a leer el mismo tema, ¿no? Entonces, bastante interesante, ¿ya? Bueno, espero que bien, que les esté gustando y que estén aprovechando, porque esa es la medicina, ¿no? La medicina cautiva, por algo son ustedes estudiantes de medicina, tienen que cautivarse por los temas, inmiscuirse, todos son importantes, y así van avanzando. Entonces hemos pasado este módulo de cabeza y cuello, y bastante interesante, que muchas cosas ustedes no sabían, y entonces ahora ya saben cómo enfrentarse a esa realidad cuando usted esté frente a un paciente, y van a saber, sí, pucha, por ejemplo, el tumor más frecuente de lengua es carcinoma epidermoide, por ejemplo, ¿no? Ya saben, tumor de cabeza y cuello, carcinoma epidermoide. O si no, tengo que pedir calcitonina para detectar un carcinoma medular de tiroides. Entonces, sí, más o menos cosas que ustedes van diferenciando y van fijando, ¿no? Son cosas bastante interesantes, ¿ya? Igual las cadenas ganglionares del cuello, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, eso también se llega a fijar uno, ¿no? Ya uno va sabiendo, y no es difícil que no te acordes cuando ya estés ejerciendo tu profesión, ¿ya?
Bien, alumnos, entonces un gusto haber estado con ustedes hoy día. Buenas tardes, disculpe una Natalia. pregunta. Natalia. ¿El examen va a ser por la plataforma de Classroom? Por la plataforma, claro, así es. ¿Lo va a crear Ya, todavía, no? Yo voy a abrir este fin de semana la plataforma con su correo electrónico, ya para que, no, le voy a mandar el código para que ustedes se unan, ¿no? Obviamente, ¿ya? Automáticamente, ¿de acuerdo? Está bien, gracias. Doctor, buenas tardes. Sergio. No, Alejandro, doctor, su hermano. Alejandro, Va bueno. a perdonar, doctor, no me No pude se conectar por preocupe. mi celular. Creo que llamó la lista y no le dije presente, que está dando con problemas técnicos. No estamos llamando lista, estos dos temas hemos liberado. Ya, doctor, gracias. Para que estemos tranquilos. ¿Qué está pasando? Ya, doctor, gracias. Que tenga buenas Bueno. tardes. Muy bien, chicos, entonces. Que les Doctor. vaya bien, ¿ya? Raiza. Beatriz que habla acá. Yo no pude entrar en la clase por mi celu, porque ella no estaba aceptando, pero yo miré la clase por ahí, aquí. ¿Ya? Ya, está bien. Bueno, un abrazo a todos, ¿ya? Que les vaya bien. Chao, chao. Gracias, doctora. A usted también. Chao, chao. Gracias.